El informe de Inside Crime revela aspectos que nosotros, como movimiento de trabajadores de la policía, ya lo habíamos señalado meses atrás. El remanente de pandillas, nosotros, con nuestros datos de inteligencia que tenemos, ronda un poco más de 20,000. Ese dato nos parece un poco exagerado, ese de 40,000. Los datos nuestros establecen ese parámetro, un poco más de 20,000 miembros activos de las pandillas MS y 18. ¿Por qué razón nosotros lo hemos planteado así? En primer lugar, las medidas de seguridad implementadas con el régimen de excepción dieron resultados con el grueso de pandilleros. La operación más grande que se realizó en los primeros meses del régimen dio resultados muy positivos, pero a medida iba avanzando el tiempo, los pandilleros se iban adaptando también, porque el delincuente es así. El fenómeno criminal se adapta a evadir las autoridades dependiendo de las operaciones que se hagan. Y esto es lo que ha pasado. Nosotros lo dijimos, las pandillas se están escondiendo en las zonas rurales. Mencionamos meses atrás, antes de que se diera el incidente en la zona de Cabañas, que había un grupo armado ahí, de pandilleros, que se estaba escondiendo en las montañas. No nos pusieron atención. Resultó en un enfrentamiento, en un ataque que le hicieron a miembros de la policía. Resultaron 2 agentes lesionados, ya están fuera de peligro, y a raíz de eso se generó un cerco militar y policial en Cabañas. Pero eso ya lo habíamos dicho nosotros. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? El remanente de pandillas que ha quedado en los diferentes territorios a nivel nacional no se puede capturar con cantidades de soldados o cantidades de policías desplegados en un territorio. No se pueden capturar así. Aquí entra lo que se llama aparatos de inteligencia, que es lo que nosotros hemos planteado ya hace varios meses y que la policía no está atendiendo, al menos las autoridades de la policía no lo están haciendo, que es buscar información a través de los aparatos de inteligencia que determinen la ubicación de los pandilleros que se están escondiendo tanto en las zonas rurales como en el entramado social de las urbes, de las ciudades más grandes. Hablamos de San Salvador, Soyapango, Santa Tecla, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel, que son lugares que hemos identificado nosotros como movimiento, que es donde se está generando presencia de pandillas, y últimamente en la frontera de El Salvador con Honduras, específicamente en el departamento de La Unión. Hay unos cantones que son limítrofes con el vecino país de Honduras y los pandilleros de aquí de El Salvador se han ido a refugiar al otro lado. Y solamente hay aproximadamente 3 kilómetros entre el cantón de El Salvador y el cantón de Honduras. Y ellos se mueven de un lado a otro, moviendo droga, moviendo mercadería, moviendo armas. ¿Qué está haciendo la autoridad para contrarrestar esto? Absolutamente nada, ¿verdad? Porque los equipos de inteligencia no están funcionando. Y aquí tenemos 3 grandes aparatos de inteligencia: la inteligencia policial, la inteligencia militar y la inteligencia del Estado, o conocido como OIE. Ahora, estos 3 aparatos tienen que estar en función de obtener información y ubicar a los pandilleros que todavía están en los territorios. Lo que revela el informe de Inside Crime es precisamente ese tipo de falencias que existen en este momento, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos un símil, como cuando uno pesca, ¿verdad? El pescador, cuando hay abundancia de peces, utiliza una atarraya para capturar cantidad de peces importantes. Pero cuando los peces se van reduciendo, utiliza un anzuelo, ¿verdad? Que es un dispositivo más pequeño para poder sacar la presa.
¿Qué es lo que tiene que hacer la policía? Ya no tiene que utilizar esas grandes cantidades de personal porque no va a encontrar nada. El pandillero se va a esconder, va a esperar que el policía y el soldado se retiren de la zona y va a continuar con sus actividades, como lo que están reportando en ese informe. Hay lugares donde pandilleros ya se están activando nuevamente. Y aquí cerca, Altavista es una residencial muy grande, populosa, que abarca 3 municipios: Ilopango, Soyapango y San Martín, e incluso parte de Tonacatepeque. Son 4 municipios. Ahora, la pandilla se ha activado en los últimos días en Altavista. Jóvenes pandilleros que andan de 2 en 2 cobrando la extorsión o pidiendo la renta, como le dicen ellos, en los diferentes negocios en Altavista. Ahora, ¿qué está haciendo la policía? Manda patrullajes, ¿verdad? Personal uniformado. Pero esto no va a evitar que estos jóvenes sigan cometiendo esos hechos. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Obtener información, documentar las actividades criminales de estos jóvenes y proceder a la captura ya específica de ellos. Entonces, este informe de Inside Crime es importante porque le está diciendo al gobierno: señores, ustedes tienen esta falencia, pueden corregirla. No hay que verlo como algo que de la oposición, como que es algo que es en contra del gobierno y que estos todo lo miran mal. No, hay que ser inteligentes. Este tipo de críticas o este tipo de señalamientos son insumos para corregir lo que no se está haciendo bien, para avanzar en el combate de la delincuencia y terminar este flagelo. Bueno, hemos oído algunos funcionarios que dicen que el régimen de excepción va a durar hasta que capturen al último pandillero, pero eso es descabellado, ¿verdad? Porque ¿quién va a decir: yo soy el último, conmigo terminó ya la pandilla? Eso no existe, eso no es cierto, ni va a pasar. Lo que se tiene que mantener es una política de Estado permanente en el combate a la delincuencia, que se va este gobierno, viene otro y la política de Estado permanece, ¿verdad? Para que no tengan oportunidad las pandillas de seguir creciendo. Si hablamos de alguna negociación, seguro la están haciendo de una manera sumamente clandestina, ¿verdad? Porque es obvio que toda esta gente que es miembro de pandillas y sus familias no van a votar por Nuevas Ideas, ni van a votar por el presidente Bukele. Eso es obvio. Nosotros no tenemos, digamos, como información concreta de qué pudieran ellos estar preparando o qué pudieran ellos estar negociando, ni con qué partido, ¿verdad? Porque hasta el momento nosotros hemos visto en los territorios ya algunos políticos que andan recorriendo, pero no hemos visto o escuchado algo similar, ¿verdad? No hemos escuchado que algún grupo de familiares, de pandilleros, diga a algún partido político: miren, los vamos a apoyar a ustedes, ¿verdad? Eso no lo hemos conocido, no lo hemos escuchado, de nuestras fuentes, por supuesto. Lo que sí hemos visto, y eso sí lo podemos plantear, es que todos esos grupos de gente que eran afines a las pandillas y que vivían de la extorsión y que vivían de los ilícitos que producían las pandillas, esta gente no van a votar por el presidente Bukele. O sea, no lo van a apoyar, ni van a apoyar el Partido Nuevas Ideas. Ese es un hecho lógico. Ahora habrá que ver ya en las elecciones hacia dónde se decanta la balanza. Eso no lo sabemos nosotros, solo lo podemos especular y esperar el momento de las elecciones. No se está trabajando los sectores, ese es el problema. El Estado o el gobierno no está llegando a los sectores que fueron asediados por pandillas y que todavía hay gente ahí viviendo que se nutría de los negocios de las pandillas. El gobierno no está llegando ahí para cambiar esa realidad, ¿verdad? No les está ofreciendo oportunidades de empleo a los jóvenes que han quedado ahí, o a las mamás o a los padres de estas personas, ¿verdad? Porque hay que cambiarles ese parámetro de que ellos vivían de un ilícito.
Y hoy hay que motivarlos a que trabajen, a sacar adelante este país, ¿verdad? Y que se vayan quitando de la cabeza que la pandilla es una opción, pero eso no lo vemos, eso no está llegando a los territorios. Entonces esta gente está a su digamos, su propia interpretación de la realidad, y lo que ven es y sienten es el odio hacia el gobierno, y lo van a reflejar en las elecciones. Ahí se va a ver, ¿verdad? Esta situación. Son efectos, digamos, que se producen a raíz de las acciones del régimen de excepción y de las capturas por miles que se han hecho, ¿verdad? Y esta gente no acepta que vivieron de la extorsión, vivieron de los ilícitos, y buscan culpables, buscan a otros pasarles la responsabilidad y no aceptar que estaban en un error. Pero así que en ese sentido, nosotros como organización estamos muy pendientes de lo que pasa en los territorios, estamos muy pendientes del fenómeno criminal, que no se nos salga de control, ¿verdad? Porque no queremos volver a esos niveles de homicidios de antes, ni esos niveles de intimidación que la gente tenía por parte de las pandillas. Consideramos que deben ponerle atención a esto, ¿verdad? Deben ponerle atención a esto, y que estos grupos que han quedado en los diferentes territorios necesitan otras oportunidades, y que no estén pensando en volver a obtener ingresos de ilícitos, de extorsión o de cualquier actividad criminal producto del accionar de las pandillas. Marvin, ya para cerrar y hablando de otro tema, el 15 de septiembre hubo una marcha de oposición, una marcha, según las mismas personas que se hicieron, muy grande, hubo mucha asistencia de personas, fueron diferentes sindicatos y asociaciones las que se reunieron, al unísono de diferentes protestas, diferentes denuncias. ¿Cómo viste tú precisamente todo esto? ¿Es un fenómeno de una oposición creciente? De gente que se siente un poco molesta, un poco trastocada, y que esto va creciendo, que bueno, también tenemos un régimen de excepción que se sigue prorrogando y que mucha gente dice que ya no. Incluso un criminólogo habló de que ya es momento de suspender para revisar medidas. Hay mucha molestia también en una buena parte de la población por lo que está sucediendo. ¿Crees que esto va a continuar así? O sea, ¿va a continuar creciendo? ¿O puede haber algún punto de inflexión en el que todas estas denuncias puedan ser atendidas y que la gente se pueda sentir mucho más cómoda con lo que se está realizando? Definitivamente, esta marcha del 15 de septiembre manda un mensaje. A nivel político, los partidos políticos de oposición no están teniendo ninguna incidencia en la sociedad. ¿De dónde está surgiendo la oposición en este momento? Está surgiendo de la base social organizada. De ahí está surgiendo la oposición. Es algo que en la historia moderna no se había registrado, porque generalmente la oposición se manejaba desde los partidos políticos, pero ahora la situación va cambiando, porque ¿quiénes son los actores hoy de la oposición? Es la misma sociedad civil. Y nosotros lo pudimos ver ese día 15 de septiembre, quienes estábamos en la tarima de donde se emitieron los diferentes discursos hacia los asistentes. Ahí no había ningún político, ahí no había ningún miembro del FMLN como anteriormente nosotros los veíamos en las tarimas, que ellos dirigían los discursos antigobierno, ¿verdad? Ahí no vimos ningún político de Arena, ahí no vimos ningún político de ninguna clase. ¿Quiénes estábamos en esa tarima? Representantes de organizaciones sociales, representantes de sindicatos, representantes de sectores agrícolas, representantes que luchan en pro del medio ambiente, etc. Esa es la nueva oposición que se está formando, ¿verdad? Y este mensaje es importante. ¿Por qué? Porque va naciendo de las entrañas del mismo pueblo respecto a diferentes situaciones que el gobierno no ha atendido. Por ejemplo, en el caso de nosotros, de la policía, ¿por qué participamos en estas marchas? La gente se pregunta, bueno, ¿y los policías
los representantes del movimiento, ¿por qué participan en estas marchas? Sencillo, el gobierno del presidente Bukele a los policías les ha quedado a deber. No se han atendido aquellos males endémicos que afectan a la institución policial. Se continúa con una administración prepotente, arbitraria de parte de los oficiales hacia el personal básico. Se ha promovido despidos de tipo forzoso al personal. No se han pasado los bonos al salario nominal para que el policía tenga un aumento salarial real. No se ha restituido a los líderes del movimiento que fuimos afectados por el gobierno del FMLN. Nosotros seguimos en un limbo jurídico, en una inestabilidad laboral. Todas esas cosas no las ha cumplido el gobierno. No ha sido capaz ni siquiera de instalar una mesa de diálogo entre nosotros del movimiento y las autoridades de la policía. No ha sido capaz ni de eso. ¿Y qué van a gastar en eso? ¿Cuál es el presupuesto que van a gastar en reunirse y escuchar? No van a gastar absolutamente nada. A lo sumo, café y agua que pueden dar ahí en el cuartel central de la policía. Ni eso tan siquiera. Entonces son aspectos que son de reclamo para el gobierno. Lo mismo con los insumos. Al policía no se le ha dotado de insumos de calidad, de uniformes de primer mundo ofrecidos por el gobierno. No se ha cumplido una buena parte de los acuerdos firmados por el presidente Bukele y nosotros, representantes del movimiento, el día 13 de enero de 2019, en un hotel capitalino. Nosotros tenemos el documento original con su firma, ¿verdad?, en tinta azul, donde no ha cumplido mayor cosa de esos acuerdos. Entonces nosotros tenemos por qué reclamarle al gobierno, ¿verdad? Porque nos ha puesto autoridades de la policía que, lejos de representar a los trabajadores, los reprimen como seres humanos, como trabajadores. Hay traslados arbitrarios de todo tipo. Entonces todo esto nos hace participar en estas actividades y mandar un mensaje, pues, a la población, al pueblo en general, de que no estamos de acuerdo con esas cosas. Y cada una de las organizaciones va denunciando diferentes aspectos. Todo esto nos une, porque son injusticias. Esa es la característica, ¿verdad?, de este grupo, que es una oposición social que está en contra de las injusticias y en contra de que se violenten el Estado de Derecho y la Constitución, ¿verdad? Por eso es que es importante que el gobierno sea inteligente e identifique cuáles son esos problemas. Y si fuera sabio, buscaría resolverlos con la sociedad, junto con la sociedad, ¿verdad? Porque el gobierno, aunque gobierna para unos pocos, ¿verdad?, porque no gobierna para todos, debería de bajarse de esa nube y decirle a los sectores sociales: sentémonos, platiquemos, dialoguemos, veamos qué podemos resolver. Hay aspectos que no necesitan ni presupuesto. Hay aspectos que los podemos abordar a corto, mediano y largo plazo, pero no lo vemos, ¿verdad? No vemos ninguna aceptación del gobierno a dialogar, ¿verdad? No vemos ninguna disposición de querer abordar esos problemas con la sociedad civil organizada. No vemos esa disposición en el gobierno, porque la soberbia ha sido tal de que se creen autosuficientes y que nadie les puede decir nada y nadie es mejor que ellos. Un error gravísimo que va creciendo, ¿verdad? Va creciendo, el descontento crece. Y cuando el pueblo diga hasta aquí, se va a acabar la historia del presidente Nayib Bukele. Porque así como miles de personas en este momento lo adoran y lo aman, estos mismos miles de personas van a decir: hasta aquí llegó usted, señor Bukele, hoy necesitamos otra persona, ¿verdad? Porque el pueblo es cambiante. El pueblo, cuando se cansa de gobernantes, los quita. Y se acabó la historia. Y viene otro. Así que el mensaje es para el gobierno, para que busque
la manera de abordar estos problemas que aquejan a diferentes sectores de la sociedad civil organizada, que es la nueva oposición que se está gestando y que va creciendo cada día más.